De vuelta con Encerrando la Noche. Y hace un tiempo no nos acompañaba el invitado que hoy va a compartir con nosotros, Yaxer Román, experto en política internacional y es parte de este programa, hermano. Así es, yo siempre contento de estar cerrando la noche con esa audiencia que nos concede el honor de escucharnos durante estos minutos en los cuales trataremos temas, desde luego regional, pero siempre con el impacto que pueden tener a nivel nacional. Y justamente cuando compartimos contigo, hacemos siempre énfasis en los temas internacionales. Pero me gustaría, como hoy tenemos más tiempo de lo normal, que empecemos la conversación sobre la situación política nacional. Todos estos problemas por la candidatura, sobre todo en el partido de gobierno, todas estas dificultades por la resolución que ha emitido la Junta Central Electoral, que establece dos sistemas de votación, uno preferencial y otro de arrastre. ¿Qué impacto va a tener esto en el proceso y posiblemente, o antes del proceso también, en los tribunales? Hay que comenzar diciendo que esa resolución de la Junta Central Electoral no tiene ni pies ni cabeza. Divide entre ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Estarán quienes puedan elegir efectivamente a su senador y a sus diputados, y están quienes no podremos. Digo no podremos porque voto en el Distrito Nacional. Y eso es bastante serio desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué constitucional? La Carta Magna establece que no hay distinción entre la ciudadanía, pero ahora esta resolución sí lo hace, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del derecho a elegir y a ser elegible. Es decir, dependiendo de dónde se viva, dónde se reside, dónde se vote, uno tiene más derechos o tiene menos derechos. Entonces yo creo que una vez eso llegue al Tribunal Constitucional, no hay manera de que sea ratificado, sino que por el contrario, se seguirá con el mismo sistema de arrastre en todo el país. Y eso es preocupante, porque se seguirá con el sistema de arrastre, ¿verdad que sí? Es lo que lamentablemente terminará pasando. ¿Por qué? Porque la Junta decidió no tomar la oportunidad de eliminarlo, sino que creó esta distinción que no tiene justificación constitucional, y cuando el TC, quizá en unos cuantos meses, derogue tal disposición, entonces se seguirá con la que estaba anteriormente, que era la del arrastre en las 32 provincias. Es decir, para que entienda un poquito mejor la audiencia, eso es que los votos que se emiten en el nivel de diputados se le suman directamente hacia las candidaturas de dicho partido o coalición hacia la senaduría. Es decir, dos niveles que son distintos, es decir, dos cámaras diferentes con atribuciones distintas, como lo son el Senado y la Cámara de Diputados, se eligen con un mismo voto simultáneo. Y eso castiga no solamente al candidato que tiene una simpatía, pero que pierde votos por tener que ir en una boleta con alguien de otro nivel, sino al propio elector que quisiera votar quizá por Junior como senador o Yatzel como diputado en otra coalición o en otro partido. Pero lo que hemos visto es, lamentablemente, cobardía por parte de ese pleno de la Junta Central Electoral, que votó de manera unánime. Porque, por ejemplo, vimos la declaración, la justificación del doctor Saladín de por qué él no cree en el voto de arrastre, pero que de todas maneras se dejó convencer por parte de Julio César Castaño Guzmán para votar con la mayoría. Tuvo la oportunidad de decir, bueno, esto va a ser así, sencillamente, o no, tiene que ser de esta otra manera, sino que fue de manera mixta, y fue mucho más allá que el rey Salomón, porque hay que siempre resaltar que el hijo del rey David... No fue dividido. No, el hijo del rey David, que regía sobre el reino de Israel, decidió decir que iba a cortar al niño a la mitad, pero como estrategia para resolver una disputa. Sin embargo, la Junta Central Electoral, cuando tuvo al niño de frente, dígase el sistema electoral, decidió sí cortarlo. Y eso es algo que tenemos que condenar y que lamentablemente nos sigue mostrando que el certamen del año 2020, los certámenes, porque tendremos elección municipal, tendremos elección de primera vuelta, yo digo casi seguramente segunda vuelta, entonces será bastante más caótico que en el año 2016, y eso es mucho decir, porque en el año 2016 ya vemos todo lo que
pasó nuestro país para definir el voto preferencial, para definir quiénes habían sido electos, incluso en el nivel municipal, en demarcaciones tan importantes como lo es Santo Domingo Este, el resultado no fue del todo creíble. El informe que emitió la Organización de Estados Americanos criticó bastante lo que fue esa lentitud por parte de las juntas municipales, que muchas veces nos enfocamos en lo que es la Junta Central Electoral, que es el órgano ya con jurisdicción nacional, pero las juntas municipales también inciden bastante y eso a veces pasa un poquito desapercibido. Las decisiones locales las tienen ellas. Sí, las tienen ellas. La Junta Central Electoral recibe la información que les envían a estas juntas municipales y yo creo que lamentablemente nos dirigimos hacia una elección que dejará mucho que desear y que en el peor de los casos pudiera golpear de manera muy directa a nuestro sistema democrático e institucional muy débil. Mira, antes de tú llegar, yo planteaba la posibilidad de que cuando eso llegue al TC, después que pase, por ejemplo, el sedazo del Tribunal Superior Administrativo que ha sido apoderado, sí, posiblemente la decisión del tribunal vaya justamente en la dirección que ha planteado, y es que declara inconstitucional el privilegio establecido por la resolución de la Junta en cuanto a la territorialidad, pero que en términos del contenido del voto mantenga ya criterios fijados por el Tribunal Constitucional en el 2013. Efectivamente, eso es el desenlace más probable. ¿Por qué? Eso es lo previsible, ¿verdad? El TC en cada una de las ocasiones que ha sido apoderado de casos relacionados con el voto directo y de arrastre. Voto directo y voto simultáneo, que es el que mejor conocemos como voto de arrastre, ha sido coherente, si se quiere, con decir que esto no viola la Constitución. Ahora, lo que sí viola la Constitución es establecer privilegios. El privilegio que establece la resolución. A nivel territorial. Entonces, yo creo que el resultado será también, digamos, salomónico en cierto sentido, porque habrá quienes quieren que el Tribunal Constitucional derogue la resolución de la Junta, pero que elimine de manera absoluta el arrastre. Yo creo que efectivamente derogará la decisión de la Junta, pero se mantendrá el arrastre, lo cual no es un desenlace positivo, porque vuelvo y resalto, eso les roba el derecho tanto a los candidatos como a los electores de presentarse de manera competitiva, directa, real. Pero la oportunidad la tuvo la Junta Central Electoral y la perdió, y la tuvo también. No, el Constitucional la ha tenido, pero sí, yo no sé por qué, Jackson, ocurrió lo siguiente. Hubo 3 recursos de inconstitucionalidad que se ejercieron entre el 2010 y el 2015, sí, de cara a que el Tribunal Constitucional estableciera si la resolución de la Junta que eliminó el voto preferencial de diputados posterior al 2010, claro, vulneraba o no la Constitución. Una también vinculada al tema de que por una mala formulación del artículo 124 que establece que el vicepresidente se elige en la misma forma que el presidente, eso fue al Constitucional. Sí. Decidió, pero también en el 2015-2016 se implementó una resolución que aplazaba el voto preferencial para los regidores, sí, y vocales. Y en las 3 iniciativas, el Constitucional le dio ganancia de causa a la Junta Central Electoral y ratificó su criterio de que en República Dominicana, ya sea todas las autoridades se eligen por voto directo. Efectivamente, pero hay que marcar la diferencia entre lo que es voto directo y voto simultáneo, porque por ejemplo, voto indirecto, en Estados Unidos uno no vota por el presidente de la República, vota por un grupo de electores que luego van y designan al presidente de la República. Este hace campaña, este se presenta a elecciones, pero uno no está eligiendo de manera popular al mandatario, sino que un grupo de electores de manera territorial son los que posterior a la votación lo nombran. Igualmente, en Alemania... Pero eso lo prevé la ley y la Constitución norteamericana. Hay una posibilidad de interpretar. Esa es su modalidad de votación. Que usted elige unos superdelegados que son los que deciden. Que es un voto indirecto. Claro. Igual que sucede en Alemania, que por el Senado no se vota, sino que dependiendo de la votación hacia los diputados estatales, estos entonces eligen senadores por proporción y que no se presentan a elección. En ningún momento se marca
al senador alemán. En República Dominicana tenemos el voto simultáneo, es decir, en una boleta, que es la C, ahora que tenemos nuevamente elecciones conjuntas, pero que en el año 2016 será la B, porque en el año 2020 será la B. Entonces tenemos a un candidato al Senado, que está en la parte alta de la boleta, y a un grupo de candidatos a diputados. Uno puede votar o por el senador o por uno de los diputados. O puede marcar por todas las personas que están ahí, eso sería un voto por el partido que se distribuye y demás, pero efectivamente tú puedes votar por el Senado o por la Cámara de Diputados. Eso es voto simultáneo, que no es exactamente lo mismo que indirecto, pero es una interpretación que vulnera el derecho de elegir y ser elegible. Es algo bastante complicado, quizás para la audiencia, porque uno puede sencillamente resumirlo en decir voto directo y voto indirecto, pero hay votos mixtos, que es lo que tenemos el doble sistema actualmente, que es un voto único transferible, porque incluso hay voto de arrastre entre los diputados, que fue lo que sucedió en la circunscripción número 1 de San Juan de la Maguana, año 2016. Yomaira Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, logró 27,000 votos. Arrastró. Entonces había dos candidatos más en esa boleta con ella, que habían sacado 3,000 y 4,000, pero como la votación mínima para salir electo era alrededor de 7,000, es decir, todos esos votos en exceso que ella tenía se repartían entre los otros dos candidatos. Y por eso el PLD logró el 100% de esa circunscripción, a pesar de que los dos candidatos de la oposición habían sacado más que estos otros dos, habían sacado 9 y 7. Es algo bien complicado, pero resaltando que existen diversos niveles de arrastre. Sin embargo, hoy nos metemos al otro tema complicado, Sí. que es el método Young o Holmes, como llaman algunos, Sí. que es contradictorio al voto preferencial. Son incompatibles. No son incompatibles porque... Claro. No son incompatibles porque ¿qué es lo que sucede? República Dominicana tiene un sistema en la Cámara de Diputados que es proporcional. Eso quiere decir que dependiendo de la votación que logra cada coalición o partido, es que tendrá derecho a acceder a la Cámara de Diputados en esa misma proporción. Es decir, si uno logra alrededor del 9% de los votos, muy probablemente tenga 18 diputados. Si uno logra menos de un 3%, muy difícilmente tendrá diputados, salvo en la boleta nacional. Pero entonces, ¿qué sucede? Anteriormente teníamos lo que se llamaba lista cerrada. Un partido o coalición presentaban una lista de candidatos mediante la cual entonces, si uno salía en el número 1, 2 o 3, muy probablemente era diputado, pero era el partido que definía el lugar. Con el voto preferencial, el elector es que define el lugar. Y es que, por ejemplo, si Junior es el número 5 en esa lista y yo marco la cara de Junior, Junior es mi número 1 en esa lista. Entonces es un tema complejo. Cuando te digo es que yo creo que sí es contradictorio porque rompe también la libre elección. Imagínate, en una circunscripción, en la 1, Jackson es el más votado de su circunscripción. Sí, pero resulta que su partido no alcanzó la cantidad de votos necesarios para tener derecho a una representación. Jackson se queda fuera del Congreso. Y eso está mal y por eso es que Por eso que digo que es contradictoria. No exactamente contradictorio, pero por eso yo he propuesto reforma electoral que establezca que si un candidato logra el mínimo del cociente necesario para ser electo, tenga que entrar. Eso hoy en día no sucede, porque por ejemplo, vamos a hablar porque primero es el partido y después el candidato. Es el partido, después el candidato. Y lo que manda la Constitución es primero el candidato y luego el partido. Eso es debatible, pero... Pudiera ser debatible. Eso es debatible, pero ¿qué sucede? Para ponerlo en números. La circunscripción número 1 del Distrito Nacional tiene 6 diputados que se definen mediante votación. Vamos a decir que Junior se presenta como candidato de manera alternativa, independiente, y lo acompañan 5 personas que están ahí, digamos, de apoyo, pero que no son así de populares. Junior logra 10,000 votos. Con esos 10,000 votos, quizás si Junior fuera en uno de los partidos mayoritarios... Es diputado, seguro. Es diputado, pero si los demás sacaron 10, 15, 20, 30, sucede que esos 10,000 votos representan... No, si los demás sacaron 5 cada uno. Sí. El 50% de lo que yo saqué, pero sumado todo su partido, sobrepasa lo que sacó mi partido. Ahí es que está el problema. Ahí está el tema, pero lo que resaltaba, si tú sacaste 10,000 votos por ti mismo, tú quizás eres más votado que buena parte de los diputados que van a salir, pero si tus compañeros de boleta no lograron que esa votación pasara del 8%, que 10,000 votos no pasa del 8%, entonces sucede que tú no serás diputado y eso es injusto, y por eso es que yo he propuesto reforma electoral que establezca que candidato que logre la votación
Mire, ¿cuál es la sea votación electo. requerida? Eso, Porque depende de la distribución. Por ejemplo, veíamos que en España también hay problemas con el método. Hay problemas. Están cuestionando que partidos que sacan una cantidad importante de votos por el tema que parece del punto de partida de ese porcentaje, no le da para tener representación. Lo propio ocurre aquí, y lo hemos visto, por ejemplo, en la circunscripción de los Alcarrizos y esa zona, que hubo un diputado que sacó menos votos que otro diputado de otro partido, y el que sacó más votos se quedó fuera. Efectivamente, y eso es parte del cuestionamiento que se le hace al sistema proporcional. Sin embargo, con todos los cuestionamientos sigue siendo el sistema más justo, y por eso yo creo que más que eliminarlo y pasar a un sistema exclusivamente uninominal, es decir, un diputado por zona, que es decir, si aquí se elige uno, tú eres candidato y yo soy candidato, quien saque más votos entre tú y yo es diputado, eso suena muy atractivo, pero fomenta la sobrerepresentación. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos así es que se vota. Y sucede que tenemos un sistema bipartidista casi irreemplazable. En Reino Unido, así es que se vota. Hemos visto que partidos que sacan 15% de los votos sacan un solo diputado, y partidos que sacan 3% de los votos sacan 50%, porque ese 3% lo repartieron mucho mejor. Entonces es un sistema que también crea distorsiones. No hay sistema perfecto, siempre perfectible. Pero el que tenemos usualmente garantiza que los mismos partidos grandes se vayan con la mayoría de los diputados. No exactamente, porque por ejemplo, en un sistema uninominal, un partido puede lograr sacar 10, 15% y aún así sacar 1 o 2 diputados. Entonces estamos hablando que en el sistema uninominal eso beneficia al individuo, pero no a la colectividad. Y en el sistema plurinominal se beneficia la colectividad, no hacia el individuo. Por eso yo creo mucho en el sistema mixto, que es decir, el 60% sean de manera directa. ¿Proporcional o directo? Directo, y un 40% que sea proporcional. Porque mira, por ejemplo, en México el año pasado, resulta que la coalición oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional logró la inmensa mayoría de votos a nivel uninominal y sacaron casi como un 80% de las diputaciones en ese nivel. Pero porque tienen también unas listas plurinominales, hay mayor equilibrio en el Congreso. Porque cuando eso es lo que hay que perseguir. Eso es lo que hay que perseguir. Que hoy en día tenemos en la Cámara de Diputados cierto equilibrio, no así en el Senado. El Senado es uninominal. Hay un senador por provincia. ¿Y qué ha pasado? El arrastre es parte, pero también principalmente el hecho de que hay un senador por provincia. Entonces, por ejemplo, en el año 2002, el Partido Revolucionario Dominicano se atribuyó el ciclón batatero. Se alzó con todo. Sin embargo, el Partido Revolucionario Dominicano sacó 41% de los votos y quedó 90% del Senado. Ganó la elección, nadie está diciendo que no ganaron, pero entre 41 y 90 hay un trecho muy grande. Claro. El PRCC y el PLD, divididos, habían sacado cerca del 60% y sacaron 10% del Senado. 2 el Partido Reformista y 1 el Partido de la Liberación Dominicana. Pero para que vean cómo esto se revierte dependiendo de la coyuntura, en el año 2010 el PRD sacó 44% de los votos y no sacó uno solo. Entonces es un sistema uninominal que afecta bastante la representatividad, porque por ejemplo estamos hablando de que un 44% del electorado puede quedar sin nada de voz en una Cámara tan importante como lo es el Senado, que confirma la Cámara de Cuentas, que confirma la Junta Central Electoral. Por el tema del arrastre, entre otras cosas. Sí, bueno, es una mezcla. Aunque sea un uninominal, si existiera ese voto directo, tú tienes la posibilidad, hay mayor posibilidad de alternabilidad también, porque no sería automático. Sin embargo, con este sistema que tenemos de arrastre y al mismo tiempo uninominalidad en el Senado, sucede que quien sea que gobierne va a tener una supermayoría en el Senado y que cada vez podrá tener mayor cheque en blanco para asignar su Junta, su Cámara de Cuentas y todo lo que tiene de prerrogativa el Senado. A la pausa, me parece que no hay intención de abordar ese otro problema del sistema electoral. No. Porque estamos enfocados en otras cosas que son importantes, pero eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante y se perdió la oportunidad de tener una ley electoral que fuera más acorde con los tiempos en los que vivimos. Y más armónica con la Constitución. Y que fomentara efectivamente ese espíritu constitucional de proporcionalidad. Porque el sistema electoral que tenemos está pensado para una realidad política que no es la de hoy, que estaba pensado para una realidad
bipartidista, hoy en día es multipartidista, porque ese era un sistema para la época en que estaba el Partido Reformista y el PRD, y que por eso veíamos que uno sacaba 15, otro sacaba 14 senadores, pero hoy en día, cuando efectivamente hay partidos que son más grandes que otros, pero un partido que te saca un 3-4%, eso se lo resta a otro, e implica que pierda hasta 3, 4 y 5 senadores. Y con este sistema de proporcionalidad, ¿a partir de qué porcentaje, porque no lo sé, un partido tiene derecho a un legislador? Bueno, ¿Hay claridad con eso? Bueno, está lo que definimos como diputados nacionales. Que no, ese es aparte, porque está muy claro. Sí, eso está muy claro, pero generalmente se entiende que un partido que supera una votación de 4 o 5% tendrá muy probablemente lo que sería esa misma proporción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, tenemos que solamente 4 partidos han superado el 5% en los últimos años. Porque mira, por ejemplo, el Partido Reformista logró 9% en lo que fue la boleta congresual, y el Partido Reformista tiene ese 9% de la Cámara de Diputados. El PRM logró 20% en el nivel congresual y tiene efectivamente 20% en la Cámara de Diputados, a pesar de que con los cambios de partido, eso a veces sube, a veces baja, porque algunos PRDistas se han cambiado de partido, algunos PRMistas también y demás, pero se entiende que un partido que logra esa votación tendrá esa misma representación en la Cámara de Diputados. En otros países lo que tienen es de manera clara, legal, que dice partido que saca 3%, partido que tendrá una 3%. Representación. Con nosotros no es que lo dice así de manera clara, pero por las circunscripciones que tenemos. ¿Es administrativo? ¿Eso lo determina la Junta o quién? No, eso lo determina la distribución de las diputaciones, porque por ejemplo, en el Distrito Nacional tenemos 18 diputados. Un partido que saque un 8 o 9% en el Distrito Nacional, muy probablemente puede tener 3 diputados. Entonces así vamos comenzando. En Santiago hay alrededor de 20 diputados. En el Gran Santo Domingo hay 37, porque subió recientemente diputados. Entonces, generalmente, un partido que supere ese 4 o 5% tendrá una especie de representación. Y hay también lo que se llaman, y para cerrar antes de ir a la pausa, lo que se llaman, aunque suene muy feo, votos inútiles. ¿Qué son los votos inútiles? Es decir, muchos votos que se sacan en circunscripciones donde es imposible que una tercera fuerza logre representación, porque hay circunscripciones que son de solamente 2 diputados. Entonces ahí será o un solo partido o 2. Hay circunscripciones que son de 3. Ahí será un solo partido o 2. O sea, generalmente cuando son más de 4 hay proporcionalidad. Con la venia de Jacques Román vamos a una pequeña pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Jacques Román. Jacques, como yo sé que tú tienes muchas relaciones internacionales y eres conocedor de varias realidades en el mundo, Latinoamérica quedó un poco sorprendida con unas declaraciones del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que estableció que impedir que el presidente de Bolivia, Evo Morales, se presente como candidato a la presidencia sería vulnerar su derecho a ser elegido. ¿Cómo observa y analiza tú esta posición del secretario general de la OEA, que había hecho una consulta a la Comisión de Viena, de Venecia, que había establecido que no hay derecho a la reelección? Efectivamente, lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos no fue que se vulneraba el derecho a reelegirse de Evo Morales, sino que sería discriminatorio impedirle a él de manera específica, con nombre y apellido, que se presente a un cuarto periodo. Pero él no hablaba desde el punto de vista localista boliviano, sino latinoamericano. ¿Por qué? Porque 3 presidentes antes que Evo Morales se han reelegido, ya sea de manera consecutiva o de manera alterna, que es otra versión de reelección. Por interpretación judicial. Por fallos judiciales. Por ejemplo, ¿quién fue el primero de estos? El Nobel de Paz,
Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, que había sido originalmente gobernante entre 1986 y 1990 y quería volver más adelante, pero se le impedía porque la Constitución establecía que era un periodo y jamás. Entonces, luego de varios intentos, primero de reforma ya fuese por el Congreso y luego de Suprema Corte de Justicia en Costa Rica, acude a la Corte Constitucional buscando que se dé una interpretación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre los derechos políticos y dice que nadie puede ser discriminado para presentarse a elecciones. Eso tenía un interés específico, que era que si, por ejemplo, yo soy gobernante y Junior es un candidato opositor con bastante posibilidad de destronar al gobierno, entonces yo no puedo proscribir a Junior porque Junior usa una corbata No era para azul. beneficiar a quien está en el poder, era para darle la igualdad de condición al ciudadano. Efectivamente, para que quien está en el poder no discrimine a quien está en la oposición, o en general, para que no se proscribieran candidatos por fines políticos. Entonces, Oscar Arias logró argumentar que la prohibición absoluta en Costa Rica de que un periodo y nunca más era contrario al espíritu del artículo 23 y luego se logró presentar en el año 2006 para ser presidente nuevamente, es decir, reelección diferida, porque por la tradición dominicana entendemos que reelección es solamente consecutiva, pero luego no solamente lo hizo Oscar Arias, sino que cuando regresa el comandante Daniel Ortega al gobierno en Nicaragua, año 2007, también logra una interpretación siguiendo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar de que es uno de los principales violadores a los derechos humanos, el gobierno de Nicaragua, que dice que no se le puede poner límite a las reelecciones y se reelige Daniel Ortega en el año 2011. Pero luego entonces también lo hace el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, país que recordaremos fue a una casi guerra civil en el año 2009. Bueno, generó un golpe de Estado. Sí, generó un golpe de Estado. Y si bien no fue una guerra civil formal, se convirtió en uno de los países más violentos del mundo, llegó a ser el país más violento del mundo, Honduras, por el intento de reelegirse de Manuel Zelaya mediante lo que era una consulta popular, la llamaba, pero entonces... Para modificar la Constitución. Para modificar la Constitución. Pero entonces Juan Orlando Hernández, aprendiendo de los errores de Manuel Zelaya, se fue al Constitucional, que establece efectivamente que era discriminatorio de sus derechos humanos esta prohibición absoluta en la Constitución, y se religió de manera muy controversial en el año 2007. Es decir, 3 mandatarios han aplicado esto. Lo que dice Luis Almagro es que como ya existe este precedente, impedírselo únicamente a Evo Morales sería discriminatorio y que debe ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una opinión consultiva estableciendo si efectivamente es un derecho humano que no puede ser limitado el presentarse de manera perpetua a la reelección o si no lo es. Entonces, pero la Corte ha abordado ese tema. No, ya. La Corte no lo ha abordado. ¿Cómo no? Quienes sí han tratado esto, precisamente por requerimiento del señor Almagro, fue la Comisión Europea para la Democracia, mejor conocida como la Comisión de Venecia. De Venecia. Que entonces emite tal opinión de que si una constitución le prohíbe a una persona en el poder presentarse a otro periodo, no puede entonces hacerlo por fines administrativos, sino que tiene que reformar la Constitución. Sin embargo, no se trata de lo que dice una comisión en Europa, sino de que estos gobiernos se amparan en lo que es la Convención Americana. Entonces, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del sistema que incluye la Convención, se entiende que con una opinión consultiva se cierra esa puerta, porque el criterio es que si se quiere cambiar las reglas, eso tiene que ser mediante una reforma, no así por una decisión judicial. Luis Almagro, que Tengo que revisar, Jackson, sí, porque creo que ya la Corte Interamericana se refirió al tema de la reelección. No, la Corte Interamericana no lo ha hecho, y de por sí eso es lo que le están pidiendo varios actores políticos, por ejemplo el presidente Iván Duque de Colombia, que como su estado fue garante de la Constitución boliviana vigente, tendría entonces el derecho de pedir esa opinión consultiva para determinar si Evo Morales tiene o no el derecho a presentarse de manera eterna a la reelección o cualquier otro, porque no se trata solamente de lo que pasa en Bolivia, y por eso decía al inicio que hay temas internacionales de impacto nacional, claro, porque bien pudiera interpretarse
que lo que le ha servido a estos 4 mandatarios pudiera servir en México, pudiera servir en República Dominicana, y eso entonces es bastante preocupante porque no estamos hablando de si la reelección es buena o mala, estamos hablando de si es un derecho inalienable el presentarse todas las veces que quieras, y eso sería un precedente funesto para la democracia latinoamericana, decir que el tiranizarse es un derecho. Establecer una especie de monarquía republicana. Bueno. Efectivamente, pues estaríamos hablando de que ya se cambió la corona que regía las colonias anteriores por una banda que tiene los mismos efectos que una corona. Republicana. Sí, una banda republicana, pero a los fines monárquicos. Bueno, Jaxer, el tiempo se agotó, quedaron muchos temas pendientes que hemos conversado en alguna ocasión, pero que hace mucho no abordamos, como el tema Venezuela. Pero yo espero que en una próxima comparecencia tuya podamos desarrollar el tema Venezuela, relación, impacto de China en el continente, que sé que tienes una opinión sobre este aspecto. Así que, como siempre, agradecido porque nos hayas acompañado. Bueno, muchísimas gracias, Junior, y muchísimas gracias a esa audiencia por escucharnos durante este tiempo. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Nos reencontramos mañana nuevamente en Cerrando la Noche.